Genealogía de la estafa paranormal. Con la caída del Imperio Romano, la religión cristiana fue la creencia espiritual hegemónica. Durante un periodo de la historia conocida como el oscurantismo, el cual duró desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453, siendo casi 1000 años, de una época donde las personas eran sumamente creyentes de Dios, y los modos de producción eran feudalistas, es decir, las personas vivían dentro los terrenos de los señores feudales, recibían una proporción equivalente a un día de trabajo, según fuese la cantidad de trabajo que hubieran realizado. Por lo que las creencias de las personas siguen siendo de índole religiosa. Ya había creencias metafísicas, pues si nos remontamos a la época antes de la primera ciudad las personas tenían creencias metafísicas para atribuir a los fenómenos que no podían entender una voluntad divina a estos, siendo así que la religión ha dominado el pensamiento de la humanidad desde que la humanidad camina en dos piernas y erguido. Con el paso del tiempo las religiones se fueron transformando acorde a los intereses de las clases dominantes. Al caer el Imperio Romano, una nueva religión remontó desde las cenizas de las creencias judías. El cristianismo, que irónicamente durante el periodo del esclavismo del Imperio Romano fueron perseguidos por sus creencias monoteístas que se contraponían con las religiones politeístas de los romanos. Los cuales después de unirse a la congregación hicieron de esta la religión principal, tanto así que se extiende esta creencia por casi toda Europa por más de 1000 años. Al caer el esclavismo, debido a la guerra con los bárbaros, estos últimos cambiaron sus creencias y su fe en Odín y los Aesir, terminaron por volverse católicos en una especie de sincretismo que les sirvió para mantener el poder, como ahora señores feudales que se sirvieron del pensamiento católico para controlar a sus siervos. Así nació el feudalismo como sistema económico y social que duró más de 1000 años, que se apoyó en la religión católica para manipular a la población. No fue sino hasta que en el siglo XV comenzó la época conocida como el Renacimiento, que intentó subsanar los efectos del oscurantismo, dando un paso enorme en las ciencias, las artes y las humanidades que buscaban poner al hombre en el centro de la creación, alejándose de los preceptos metafísicos, no siendo del todo posible, pues la religión católica tenía aún mucho poder, siendo la filosofía escolástica una piedra angular para la justificación de la necesidad de una creencia espiritual. Lo que también vino acompañado por el expansionismo y la colonización de los pueblos americanos, que muchos bajo sus creencias espirituales, a las cuales se les impuso por medio de la violencia y el adoctrinamiento, dejando a los indígenas sin tierras, sin creencias y sin poder decidir sobre su vida. Siendo así, la Ilustración llegó 3 siglos después, generando también diferentes movimientos donde el pensamiento metafísico, donde se gesta también la Revolución Francesa, pues las ideas de la Ilustración cuestionan el principio del derecho divino, dando pie a las guerras de independencia de varios países de América, todos bajo el esquema de las ideas ilustradas. Pero en el caso de América las ideas religiosas no fueron cuestionadas como si pasó en Europa, pues las guerras de independencia fueron también movidos por el pensamiento religioso católico. Tanto así que en México uno de los principales documentos en los cuales se pueden ver este pensamiento religioso es aquel conocido como Los Sentimientos de la Nación, donde se hace énfasis en la religión católica como el único credo religioso que los mexicanos deberían creer, echando por tierra las creencias politeístas precolombinas que tenían los pueblos originarios. Pero en Estados Unidos, en 1848, mismo año de publicación del Capital, libro de Marx, una nueva forma de entender la espiritualidad o las creencias religiosas, el espiritualismo, una mezcla extraña de varias creencias que se valían de trucos y de efectos para simular eventos paranormales, siendo el primer fraude comprobado, en contra del positivismo que era la hegemonía de la ciencia, quienes por supuesto habrían de cuestionar los supuestos fenómenos de las hermanas Fox. Dichas hermanas distorsionaron la creencia de la espiritualidad al punto de combinar esta con los intereses capitalistas de los propios estafadores. Y no fueron menos aquellos que siguieron su ejemplo, por lo que el devenir de los charlatanes, a pesar de no ser tan importante, genera mucho dinero. En Estados Unidos el negocio de los fantasmas y cosas de índole paranormal, dando pie a varios estafadores, entre ellos Warren, en Estados Unidos, quienes fueron famosos durante la década de los 66-70s, estudiando varios fenómenos, teniendo espacios en la televisión, siendo famosos,
Por el caso del Conjuro o la Casa de los Perrón, quienes fueron atormentados por demonios según los Warren, y de Annabelle, una muñeca poseída, que también fue un caso de estudio del matrimonio. Pero no fueron los únicos que hicieron fraudes de índole paranormal, pues la influencia de las hermanas Fox es muy amplia a lo largo de los años. Pero tiempo después se supo que estos eran falsos, o montajes que evidentemente no podían sustentar una realidad concreta que pudiera admitirse como verdad. Tanto que apareció un conocido famoso llamado James Randi que da $1 millón a aquellos que puedan demostrarle que existen los fenómenos paranormales. El dinero hasta este momento 2023 no ha sido cobrado por nadie. Hay demasiados ejemplos de fraudes paranormales en Estados Unidos, pero no estamos ahí, por lo que no nos interesan del todo. En México, hay muchos ejemplos de estafadores, de los cuales podemos categorizar de varios tipos, entre ellos dos principales: los divulgadores, que son aquellos que recopilan y presentan casos como reales, y los fabricadores, que, valga la redundancia, crean los supuestos fenómenos usando varias artimañas como personas con sábanas, y objetos movidos por hilos. Uno de ellos es Carlos Castañeda, al cual le podemos dar el mote de divulgador, el cual publica en 1968 las enseñanzas de Don Juan, un libro de 3 tomos que recopila las enseñas de los indios yaquis, quienes tienen un conocimiento sobre las creencias espirituales, siendo así, una forma de espiritualismo combinado con el consumo de estupefacientes. Este compendio está formado por 3 volúmenes, los cuales son conocidos como una obra de culto. Jacobo Greenberg es de alguna manera discípulo indirecto de Carlos Castañeda, quien en varios espacios universitarios ha hablado sobre las teorías de la realidad y la ley de la atracción, una especie de idea que de uno manifiesta lo que desea en el mundo y se materializa. Así como muchas corrientes, el espiritismo fue cambiando según el devenir de su uso. Solo que Jacobo le llama latiz, es decir, una forma de amoldar la realidad por medio de la manipulación cuántica. Pero jamás pudo comprobarlo. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, además de que se recuerda su relación con la bruja Pachita Bárbara Guerrero, quien se supone que hacía cirugías psíquicas curando males. Jacobo Greenberg se supone que investigó este caso, pero no existió realmente documentación alguna que pudiera dar fe a lo que supuestamente intentaba divulgar. La Casa de las Brujas, donde se supone pasaron las cosas, ahora es un sitio turístico que atrae a los investigadores paranormales. Ahora bien, aquí pasaremos a una distinción importante, una que le dio al devenir una forma muy particular de cómo se construyen los fraudes paranormales. Aquí en 1982 tiene su aparición uno de los más grandes farsantes del fenómeno, que pareciera que no tiene nada que ver con lo otro mencionado en el video: Carlos Trejo. Este hombre ha dicho tantas mentiras que sería imposible no hacer un video para él solo, pero siendo sincero, no voy a perder mi tiempo para buscar material para demostrarlo. Desde que durmió y vivió en el castillo de Drácula, leyó las profecías de Nostradamus en su idioma original, conoce y es amigo de Yoko Ono y Ringo Starr, además de que él ha entrado al Área 51 y conoce el 95%. Bajar al Titanic, conocer al jinete sin cabeza y el caso de O.J. Simpson. Este hombre se inició como investigador luego de su caso Cañitas, donde contaba su historia paranormal que fue demostrada ser un fraude. Pero él tuvo impulso de la televisión y de los medios de comunicación. Sin mencionar sus rivalidades con otros investigadores, conductores y presentadores como Alfredo Adame y Jaime Maussan. Pero lo importante es que este hombre, al ser uno de tantos explotados por los medios, hizo que las otras televisoras buscaran un pedazo del pastel, y en el año 2005 aparece el programa Extranormal, al mando de varios médiums y brujos, que según ellos eran los mejores del mundo, y Alberto del Arco, quien tiempo después fue desechado por la televisora a quien servía, volviéndose independiente. Así junto con él surgieron más investigadores. La diferencia es que algunos eran de escritorio, otros de a pie, creando así una especie de escuela no formal, que recogían los preceptos de los fraudes a la Carlos Trejo, los estafadores modernos. Con la llegada de las redes sociales, el fenómeno paranormal ha tenido una variante y ha tendido a incrementar a los fabricadores. En este último bloque del video les presentaré algunos que se han hecho de fama y peor aún de dinero.
El primero, el payaso de la Toledo, que se ha encargado de crear una nueva serie de otros estafadores, usando siempre el mismo ritual del alcohol, donde según él hace desalojos espirituales, entre otras pantomimas además de su grupúsculo. Él además es acusado de mandar a golpear a quien le quite su fama, y acosar a otra persona. El payaso de la Toledo es uno de los mencionados creadores de fraudes paranormales, siguiendo en la segunda línea de los estafadores. El segundo es Willard de Starco, también conocido como la Jerimoa de lo paranormal, no menos importante otro farsante que trabajaba con Eric Gunner, quien hablaremos después. Este tipo se cree sus propias mentiras, en sus vídeos exagera sus reacciones. Además de que el tipo siempre quiere agredir a todo aquel que se le contraponga, amenazándolos con golpearlos. Y se ha aliado a un youtuber que antes yo veía que ha caído en la manipulación de los aprendices de Jacobo Greenberg e incitando a las personas al consumo de la ayahuasca, las pseudociencias y otras energías. En cuarto lugar, y siendo otra criatura de las profundidades de lo paranormal, el cubo oficial. Un tipo que se hace fraudes, roba, pide donaciones, se ha peleado con otros exploradores, además de pelearse con mujeres mayores. Es de los exploradores más odiados del mundo. El cubo o el culo oficial, como le dicen algunos, tiene tantos enemigos que hay canales enteros que se dedican a desmentirlo. En varias ocasiones ha sido confrontado en vivo siendo puesto en ridículo. En cuarto lugar, y finalmente, a Eric Gunner, un de esos exploradores que vinieron con el auge de los que se conoce como exploración urbana. Eric Gunner, además de montar exploraciones falsas, ha tenido acusaciones de acoso, cobro indebido a sus miembros a los cuales nunca les hizo entrega de las cosas que prometía. Además de que últimamente ha estado diciendo que en su casa espantan debido a que había otro canal que se le pasaba desmintiendo sus fraudes, de los cuales podemos destacar 4: la supuesta exploración en la casa de una anciana que resultó ser suya, el cadáver que según él estaba en un deportivo, pero después se descubrió que era falso, y su supuesto ataque donde le lastimaron un ojo. Este hombre lleva 5 años montando fraudes y llenándose los bolsillos de dinero de la gente crédula que piensa que esta es una buena persona. Encima tiene el descaro de decir que lo envidian, que quieren vivir su vida y que es el rey del urbex. Todos estos son conocidos como fabricadores, teniendo casi siempre el mismo modo de operar: ir a lugares abandonados y fabricar de las maneras más austeras sus fenómenos paranormales con los que estafan a sus seguidores. No podemos dejar de mencionar a todos aquellos youtubers, influencers y demás que han usado el discurso espiritual de esos como Diego Dreyfus, el Temach, quienes son gurús de varias ideas vacías, que no consideran las condiciones materiales, pero que tienen gran difusión, pues al ser una nueva forma de espiritualidad disfrazada de ciencia, la gente se come el cuento de que es una forma de vivir, al menos amortizar los daños de las estructuras sobre las personas. Estos estafadores no son como los fabricadores, pero también son divulgadores de las ideas metafísicas infundadas sobre cosas de la vida que hace que las personas les sigan la corriente. Esto ha dejado a muchas personas afines a sus ideas de mierda sobre las relaciones, el trabajo y sobre todo la espiritualidad. Aunque entre ellos hay gran competencia y rivalidades, estos toman su parte del pastel de la atención en las redes sociales, de personas que no usan mucho su criterio. Los fabricadores tienen un poco más de mérito por ir, pero siguen siendo mentiras para vender una narrativa que no tiene sustento real o científico, y tienen el cinismo de admitirlo en sus videos. Solo viven para el lucro de sus intereses y aprovecharse de las creencias de las personas. Conclusión. Las ideas metafísicas han existido con las personas desde que los humanos aprendieron a caminar en dos piernas y erguidos. Pero a diferencia de antes, las creencias no eran negocios millonarios. No es interesante el cómo el dinero y en general el sistema económico se apoya de las creencias espirituales. Lo que ha resultado en la muerte y ruina de muchas personas que creen en esto, por lo que no estoy negando el fenómeno paranormal, sino a quienes lucran con él, siendo varios exponentes de quienes han amasado fortunas vendiendo humo a personas ingenuas que se han dejado embaucar. Por lo que se te invita a ti, espectador, que no seas tan crédulo, cuestiona todo y no te dejes engañar. Y para los que hacen fraudes, no queda más que decirles: ustedes son una mierda de personas, y merecen todo lo malo que les ocurra.
Por eso esperemos que este video ayude a entender mejor el por qué a veces las creencias no son para nada buenas y hacen daño a la gente, porque muchas de ellas incitan al daño hacia los otros.